Señores, con niñas, déjenme leerles unas frases así al tuntún, que ya las apunto en mi Nokia de los 90, porque con el lápiz flojo no leo mi propia letra como un médico, ya no me entero de nada, porque además ya no veo un carajo. Un estado de conciencia es un lugar. Morir en un lugar es nacer en otro. La unificación, ese concepto tan labrado por cualquier filósofo de cualquier época, desde herméticos hasta pitagóricos, platónicos, espinosianos, ese concepto de la unidad es eterno y perenne, señoras con señores. Por algo será. Cuando el río suena, agua lleva. Estos días cuando me dicen, ¿será verdad que le han pegado un tiro a ese señor en directo, en vivo y en directo? De la misma manera en que le decían esos consejos de Sherlock Holmes e incluso de los primeros detectives privados ya narrados por Poe. No recuerdo cuál era el nombre del detective de Poe que operaba en París. Pero siempre esos consejos de cui bono, ¿a quién beneficia? O más prosaicamente, sigue el rastro del dinero. Bien, el dinero puede ser sustituido también por el dogma, por la ideología y en su caso más extremo por la idolatría. La idolatría en referencia a logias centenarias, incluso milenarias, que intentan a través de la monopolización ya centenaria de las soberanías nacionales y a través de la implantación del sistema capitalista salvaje revestido de una túnica de marxismo-comunismo cultural, pretenden de alguna manera finiquitar todas las raíces humanistas y cristianas de la civilización occidental. Les podrá gustar más o menos, pero es la que es, con su propio desarrollo, y es la que nos lleva a que ahora mismo pues ustedes y yo estemos comunicando a través de esta pantalla, si bien de forma totalmente ilusoria, porque mientras ustedes me ven, yo puedo ya no estar existiendo en este nivel de conciencia. Efectivamente, sobre todo si no eliminan las redes sociales, es muy probable que usted esté reverberando esta imagen y este sonido, movimiento, luz y sonido, que es una tríada similar a la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy probable que esto esté reverberando a su propia conciencia lustros, décadas, siglos o incluso milenios después de que yo esté emitiendo este mensaje. Sí, usted está escuchando a una reverberación espacio-temporal que ya no existe dentro de su propio nivel de conciencia. Bien, cuando hablamos de unificación, estamos hablando de evolución. Y hay gente que confunde la unificación con la simplificación. ¿Cuál es la diferencia entre la unificación y la simplificación? La unificación es una tendencia evolutiva que lleva a todo ese Dios sustancia única y universal de la que hablaba Spinoza, Giordano Bruno, Platón, Pitágoras, Hermes, etcétera, etcétera, que en definitiva no viene a ser más que la síntesis de todas las manifestaciones de existencia que puedan tener lugar en todos los niveles de conciencia, que unificados de alguna manera den la imagen del puzzle total de la conciencia divina, del cosmos universal. Es decir, cualquier cosa que contemple aquello que prosaica y románticamente llamamos verdad, tiende por defecto a la unidad. Y todo aquello que va en dirección contraria a esa unidad tiende probablemente a lo que es contrario a toda esa naturaleza cósmica, divina y universal. ¿Significa que es una naturaleza con una entidad ajena? No. Esa propia naturaleza no es más que una manifestación de la propia divinidad. Luz y sombra pertenecen al Señor. Pero, señores con señores, la diferencia que existe entre la unificación es que opera en términos evolutivos y la simplificación, que es un sucedáneo de la unidad, es decir, cuando usted pretende simplificar conceptos ricos en sentido y en experiencia,
y los pretende sintetizar en líneas absolutamente desprovistas de su sentido original, que es la base de nuestra civilización actual, la degeneración de nuestra civilización actual, que nos lleva a la superficialidad, es decir, vamos a reflejar, vamos a hacer un sucedáneo de lo que significaba esta palabra. Vamos a coger ese concepto, lo vamos a desecar, lo vamos a liofilizar, vamos a dejar unas trazas que aparentemente simulen ese concepto, pero que ya no contengan ese concepto, la invasión de los ultracuerpos. Bien, señores cuestiones, estamos viviendo esa sociedad, una sociedad en que toda la esencia evolutiva que nos llevó a ser quienes somos dentro de este marco helénico cristiano, con todos sus defectillos, está siendo liofilizada, desecada, manteniendo, como mantiene una termita que se introduce dentro de un mueble y lo carcome en su interior, dejando aparentemente su aspecto sólido externo hasta que de pronto se da usted cuenta de que con el simple soplo de un viento ese mueble se desborona porque ya no tiene sustancia, porque ya no existe nada dentro. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que están haciendo con nuestra sociedad helénico-cristiana, con nuestra civilización helénico-cristiana. ¿Quién está termitando el interior de esta civilización occidental que con sus más y sus menos nos han llevado hasta el punto de evolución en el que nos hallamos? Evidentemente deficitario, pero no se le pueden pedir peras al olmo tampoco en este nivel de conciencia. ¿Quién está haciendo esto? Evidentemente, un conglomerado que tiene una visión que no responde a la unificación evolutiva, sino que responde a la simplificación involutiva, es decir, la simplificación regresiva, la descomposición que pare y dé marcha atrás a esa unificación evolutiva. ¿Y cómo lo hacen? Como una termita corroe un mueble, dejando por la parte de fuera su aparente aspecto sólido, pero vaciándolo de contenido. Esa es la praxis. Esa es la praxis del príncipe. La praxis del gran confundidor que bíblica o evangélicamente se anunciaba. Es decir, se trata básicamente de sustituir, de convertir en un sucedáneo todo aquello que tiene que ver con la naturaleza humana, espiritual y divina. Y eso, señoras y señores, es la simplificación devaluadora, la simplificación degeneradora de la sociedad. Y aquellos que la están llevando a cabo, que por supuesto tienen los medios a través de los cuales se mueve nuestra sociedad, después de haber sido convenientemente trasladada a un sustrato de trueque, yo te doy este papelito, te doy esta moneda o te doy esta cotización en oro, y con esto tú tienes 5 berenjenas, 14 kilos de carne y una casa y un apartamento en Torrevieja, Alicante. La magia negra del dinero del que le estábamos hablando, que ya lleva perpetuada en la especie humana desde que el ser humano es un ser social, básicamente. Es decir, un trueque no basado directamente en materia prima, sino basado en la representación de una materia prima, esa representación que es magia negra, que es un truco de magia y que está supeditado a aquel que se arrogue la autoridad de decirle que 3 papeles que ponen 20 euros encima equivalen a un iPod o un smartphone. You name it. Así pues, señoras y señores, es muy importante tener en cuenta la diferencia que existe entre unidad, integración evolutiva, todo es uno, y la simplificación o la regresión, es decir, simular una unidad a través de la descomposición conceptual de esa unidad divina, que es el momento en el que nosotros nos estamos hallando y que es la ilusión generada por todos aquellos que están manipulando nuestro estilo de vida dentro de esta cuerda material, un estilo de vida que hemos conformado y hemos convenido en aceptar en base a un trueque metafórico, de valores metafóricos que nada tienen que ver con todos los ítems o los objetos que ya en sí y de base y cósmicamente también son ilusorios, como cualquier elemento que forme parte de esta cuerda universal sensorial.
Pero bien, señoras con señores, ¿qué es lo que a nosotros nos liga a este periplo de nuestra propia existencia en esta cuerda material que ha pasado a sustituir la unidad evolutiva por la simplificación involutiva y retrógrada, que no en vano la llaman progreso? Cualquier definición que usted vea, escrita y estampada en eslóganes, está significando exactamente lo contrario de lo que pretende definir. Y por lo tanto, esta era de simplificación retrógrada e involutiva la llaman progreso. Progreso. El día en que realmente empecemos a progresar, retornando a nuestras propias raíces, los restos de estos individuos que ahora mueven las cuerdas llamarán a esa pulsión de libertad involución, regreso, retrotraimiento, fascismo, ultraderecha, negacionismo, conspiracionismo. Ven, señoras con señores, progreso versus todo aquello que se denomina con una nomenclatura que supuestamente representa todo aquello que debe rechazar aquel que no se pliegue a este concepto, a este sistema de simplificación involutiva y retrógrada que bajo la nomenclatura de progreso se nos está intentando imponer. Y bien, señoras y señores, tenemos que tener en cuenta que operando en esta cuerda universal nosotros estamos sometidos a dos pulsiones. Dos pulsiones. Una pulsión es de carácter absolutamente coercitivo, que es la que ahora mismo domina nuestra sociedad, que está basado en el miedo y en la ignorancia, que viene a ser prácticamente lo mismo, y el odio, que no es más que una manifestación subsiguiente del miedo y de la ignorancia. Estos elementos, estas armas que hoy en día se están utilizando contra nosotros como seres humanos en nuestra sociedad, evolucionada dentro de sus limitaciones, en nuestro hemisferio a raíz de la civilización helénico-cristiana, está siendo amenazada a través de esa primera manifestación coercitiva que está basada en el miedo, o ignorancia, que es lo mismo, y el odio, que es un producto de ese miedo y de esa ignorancia. Y después están esos elementos que están intentando sofocar, que representarían esa unidad evolutiva de la cual nos quieren hacer perder de vista toda traza, que vendría siendo el amor y la muerte. Sí, señoras y señores, amor y muerte, y ustedes dirán, ¿cómo? Parece antitético, parece paradójico. No. Le parece a usted paradójico porque precisamente el concepto de muerte como transición, transmigración a niveles de conciencia liberados de una cuerda que está sometida a un sustrato orgánico, le han enseñado a usted esos elementos de la simplificación retrógrada, esos elementos que ahora mismo pretenden reinventar, reescribir nuestra historia, memoria histórica, ideología de género, progreso, esos elementos regresivos, esas sombras que al fin y al cabo están cumpliendo su función equilibradora dentro del cosmos, tampoco les demonicemos, pero al mismo tiempo es también su función representar una antítesis a esas fuerzas que son regresivas para continuar con la evolución. Sin la presencia de esas fuerzas regresivas, usted no se vería con las fuerzas de reivindicar su propia naturaleza evolutiva y unificante. Por lo tanto, seamos condescendientes con esa masa oscura y siniestra, pero seamos también implacables, como San Miguel. San Miguel, cuando atravesaba con su espada al diablo, no tenía ninguna traza de venganza o de odio, simplemente estaba cumpliendo su rol de luz constructora frente a sombra regresiva, que al fin y al cabo estaba también cumpliendo su propio rol, como en una obra de teatro está el malo y está el bueno, está el héroe y está el antihéroe. Bien, señoras y señores, llegados a este punto, usted ya ha decidido en qué parte de este equilibrio cósmico se halla. Pero cuando hablamos de fuerzas unificadoras y evolutivas, hablamos de amor y muerte.
Muerte, no entendida como nos la han intentado cincelar, algo tétrico y oscuro, desaparición, aniquilamiento, sino más bien todo lo contrario, el paso a una esfera de mayor libertad energética respecto a esta libertad contenida a la que tenemos que acostumbrarnos en esta cuerda universal. Es como el señor que para fortalecer sus tobillos, cuando salta y hace la gimnasia, se coloca unos pesos en los tobillos para acostumbrarse a que la fuerza de gravedad con esos pesos adicionales sea doblemente cruel consigo mismo. Y se acostumbra a hacer determinados ejercicios y a emitir una cantidad de fuerza particular con esa fuerza adicional gravitacional que le pega al suelo. Es decir, tiene que esforzarse 2 veces más para, con el mismo nivel de fuerza, adquirir una determinada distancia en un salto. En el momento en que ese señor se haya acostumbrado a ese peso adicional en los tobillos, esos saquitos de arena que se ponen en los tobillos, cuando se saque esos saquitos de arena se dará cuenta que ejerciendo la misma fuerza, cuanto menos perceptiva, física, saltará con 3 veces más fuerza, porque se ha acostumbrado a llevar en la chepa un peso que tiene que llevarlo en esta cuerda orgánica, pero no tiene por qué llevarlo en la siguiente. Entonces la muerte representa quitarse de encima esos pesos en los tobillos, esas arenas que le dificultan a usted el salto y la libertad y el vuelo. Se los quita y de pronto usted es ligero como una pluma. Bien, ese concepto de la muerte, como transición, como unificación evolutiva hacia un nuevo estadio de manifestación cósmica, vibracional, energética, se nos ha cincelado cognitivamente que es algo horroroso, espantoso, ese concepto tétrico de la muerte, calaveras, putrefacción, tumbas, etcétera, etcétera. Y no. Por eso, señoras y señores, elementos de liberación en la unidad evolutiva son el amor, que es aceptar usted que todo aquello que le rodea es uno consigo mismo, y amar al prójimo como a sí mismo, que decía Cristo en el Evangelio, y la muerte en términos de prácticamente un premio, como acabar una instrucción militar en la que ha usted estado sufriendo penurias, levantándose a las 4 de la mañana, alimentándose con alimentos sustanciosos pero poco agradables, pesos en los tobillos para poder ejercitar sus músculos, y se gradúa y entonces se quita todo eso de encima y puede usted comer chuletón y puede usted saltar sin pesos en los tobillos. La muerte como un premio que se tiene usted que ganar, como un examen que es el que le permite el acceso a un siguiente nivel. Y el amor, que es el que le recuerda que es usted un uno con todo, y que todo aquello que ve a su alrededor, incluso lo que más repulsión le causa en términos de adoctrinamiento en esta cuerda orgánica, no deja de ser su propio reflejo en el espejo, porque eso es la sombra respecto a la luz. Bien, señoras con señores, básicamente el objetivo de esta evolución es hacer que todas las cosas sean uno, como ya han dicho todos los grandes filósofos en la historia de la humanidad, se los puede usted creer o no, pero todos coinciden en diferentes estratos sociales, culturas, países, razas, religiones y períodos históricos. Y sobre los planos de manifestación no hay sino esas dos cosas que hacen que todas las cosas sean uno. Cuando usted piensa en términos de unidad y de evolución, que como les he dicho son el amor y la muerte, y todo aquello que tiende a la disgregación es el miedo y el odio, que es lo mismo. Porque cuando usted piensa en el odio, piensa en el mal, y cuando usted piensa en el mal, piensa en el odio, pero en realidad, ¿qué hay detrás de ese mal y ese odio? ¡Miedo! ¡Miedo! Y es el combustible de esta sociedad retrógrada que tiende a la simplificación. Compare usted el Requiem de Mozart con una composición de reggaetón. Compare usted lo que podía escuchar en la radio o en la televisión hace 60 años y lo que escucha y puede ver ahora. Evidentemente estamos en un periodo de absoluta regresión. Simplificación involutiva. Quieren regresarnos al simio, pero señoras y señores, no se alarmen porque esa regresión forma parte del siguiente paso. Si usted no se viera amenazado por este intento de regresión, no tendría esa fuerza adicional que le procura el peso en el tobillo, esa
esa tobillera con arena que le hace que sus movimientos sean más arduos, más pesados, si no existiera ese intento de regresión, no existiría el ulterior movimiento ligero y plumacio hacia el ulterior estado evolutivo. Regocíjese, porque la batalla ya está ganada, pero manténgase en la trinchera porque su rol todavía es absolutamente sustancial.